Imagínate, pasar 24 años encerrada en un sótano, 24 años viviendo una pesadilla que ningún ser humano debería soportar, abusada, humillada y destruida psicológicamente por tu propio padre. Tener 7 hijos de él y ver cómo uno de ellos pierde la vida tan solo 3 días después de nacer y ser incinerado frente a tus propios ojos como si fuera basura, como si fuera carbón. Parece una película de terror, pero no lo es. Esta es mi historia. Mi nombre es Elizabeth Fritzl, y hoy, después de tanto silencio, te contaré todo lo que viví durante los 24 años que pasé secuestrada por el hombre que debía protegerme, mi propio padre. Elizabeth Fritzl nació en 1966, en la pequeña ciudad de Amstetten, Austria. Desde sus primeros años, su vida estuvo marcada por un ambiente tenso, oscuro y asfixiante. Mientras otros niños crecían rodeados de amor, juegos y sonrisas, Elizabeth aprendió desde muy pequeña lo que significaba vivir bajo el miedo constante. El miedo a su propio padre. Josef Fritzl no era un hombre cualquiera. Ante los ojos del vecindario, se mostraba como un ciudadano trabajador, un ingeniero eléctrico dedicado, pero puertas adentro se transformaba en un monstruo. Era un hombre controlador, rígido, frío, un verdadero tirano que gobernaba su hogar con gritos, amenazas, manipulación constante y una violencia psicológica que lentamente fue quebrando el espíritu de cada miembro de su familia. Su madre, Rosemarie, aunque presente, vivía sometida al carácter violento y dominante de José. Intentaba, dentro de lo posible, mantener cierto equilibrio en la casa, pero todos sabían que allí la última palabra siempre era la de él. Nadie cuestionaba sus órdenes, nadie desafiaba sus reglas, porque hacerlo significaba enfrentar su furia descontrolada. Lo más perturbador es que Josef no era ajeno al crimen. Años antes del horror que estaba a punto de desatar sobre su propia hija, ya había sido condenado y encarcelado por un brutal delito de agresión sexual. Un pasado oscuro que, lejos de reformarlo, parecía haber alimentado aún más sus fantasías enfermizas y su necesidad de controlar, someter y destruir a quienes estaban bajo su poder. Elizabeth creció así, en un entorno donde la ternura era escasa, donde cada paso que daba debía ser calculado para no despertar la ira de su padre. Lo que nadie imaginaba es que Josef llevaba años planificando algo mucho peor. Un plan aterrador que cambiaría para siempre la vida de Elizabeth y que quedaría grabado en la historia como uno de los casos más estremecedores del mundo. Lo más perturbador es que el oscuro pasado de Joseph ya había dado señales mucho antes del infierno que estaba por comenzar. En 1967, apenas un año después del nacimiento de Elizabeth, Joseph fue condenado por haber cometido una agresión sexual brutal contra una mujer. Pasó 18 meses en prisión, pero, inexplicablemente, este hecho fue ocultado, tanto por su entorno como por las autoridades locales. Después de salir de la cárcel, regresó a casa, como si nada hubiera pasado. Nadie lo cuestionó. Nadie sospechó que ese mismo hombre que ya había demostrado ser capaz de lo peor, estaba planeando algo aún más monstruoso, y esta vez con su propia hija como víctima. La infancia de Elizabeth fue robada desde el primer momento. Creció aislada, bajo la sombra de un hombre que no permitía que sus hijos tuvieran amistades, que limitaran sus salidas, que no tuvieran voz. Joseph revisaba, controlaba y decidía absolutamente todo. Y mientras todos pensaban que era simplemente un padre estricto, él estaba construyendo, en silencio, algo que ningún ser humano podría imaginar. Un sótano, un lugar oculto, un calabozo que sería el escenario del horror más inimaginable. Cada ladrillo colocado, cada puerta sellada, cada pasadizo oculto, todo formaba parte de un plan que llevaba años en su mente enferma. Joseph no solo quería controlar la vida de su hija, quería poseerla completamente.
tener un lugar donde ella no pudiera escapar jamás, donde nadie la buscara, donde no existiera el tiempo, ni la luz del sol, ni la libertad. Un lugar donde él sería su amo absoluto. Y mientras Elizabeth, aún una adolescente, soñaba con tener una vida como cualquier chica de su edad, sin saberlo, su destino ya estaba sellado. El infierno estaba a punto de comenzar, y el mundo, años después, quedaría completamente horrorizado al descubrir la pesadilla que esta joven había vivido durante casi un cuarto de siglo bajo los pies de su propia casa. Era un día aparentemente normal. 24 de agosto de 1984. Elizabeth tenía apenas 18 años. Como cualquier chica de su edad, tenía sueños, deseos, pero también un miedo que la había acompañado desde que tenía uso de razón. Miedo a ese hombre que llamaba padre. Ese día, Joseph la llamó al sótano de la casa. Le dijo que necesitaba su ayuda para cargar una puerta pesada. Una puerta que, supuestamente, sería usada para terminar de cerrar una pared. Ingenuamente, y acostumbrada a obedecer, Elizabeth bajó con él. No sospechaba que aquella puerta sería en realidad la entrada al infierno. Mientras sostenía la puerta, Joseph aprovechó un descuido, y de un momento a otro, todo cambió. Sacó un trapo empapado en un líquido que la hizo perder la conciencia. Cuando despertó, ya no estaba en el mismo mundo. Ya no estaba en su casa, ni en su vida anterior. Estaba en un cuarto sin ventanas, con paredes frías, humedad, oscuridad total y una puerta de acero sellada tras ella. Ese sótano no era un simple espacio de almacenamiento. Era un laberinto subterráneo construido con precisión enfermiza. Joseph había pasado años diseñándolo en secreto. Usó todo su conocimiento como ingeniero eléctrico y constructor para crear un lugar imposible de detectar. Una prisión subterránea, insonorizada, con múltiples puertas de seguridad, cerraduras electrónicas y un sistema que solo él sabía manejar. Desde ese momento, su existencia dejó de ser la de una persona y pasó a ser la de una prisionera. Sus gritos eran inútiles, nadie podía escucharla. Ni sus hermanos, ni su madre, ni sus amigos. Para el mundo exterior simplemente había desaparecido. Mientras en la superficie la familia comenzaba a buscarla desesperadamente, Joseph, con una frialdad espeluznante, se presentó en la policía diciendo que seguramente Elizabeth había huido con una secta religiosa, algo que ella había mencionado en el pasado. Incluso llevó una carta falsificada. Obligó a Elizabeth a escribirla más adelante bajo amenaza, donde ella supuestamente decía que no la buscaran, que se había ido por voluntad propia. Y la policía le creyó. El caso fue cerrado como una fuga voluntaria. Nadie revisó el sótano, nadie sospechó del propio padre, porque, ante los ojos de todos, Joseph Fritz era solo un hombre severo, trabajador, pero incapaz de hacer algo tan monstruoso. Pero mientras afuera las búsquedas cesaban, abajo, en el subsuelo, comenzaba una pesadilla que duraría 24 años. Un infierno donde no había días ni noches, donde el tiempo se disolvía en la oscuridad, donde Elizabeth viviría los horrores más inimaginables a manos de su propio padre. Las primeras horas fueron de pánico absoluto. Golpeaba las paredes, gritaba, suplicaba, pero pronto comprendió que nadie la escucharía, que nadie iba a venir. Joseph aparecía varias veces al día, a veces con comida, a veces solo para reafirmar su poder. Le dejó claro desde el principio: tú no existes más para el mundo. Aquí no hay nadie que te salve. Lo que pase aquí solo depende de mí. A partir de ese día, Elizabeth dejó de ser libre. Una vez dentro de ese sótano, Elizabeth entendió que la pesadilla no tendría fin. Las paredes húmedas, la oscuridad constante y el silencio absoluto se convirtieron en su única compañía, junto con los pasos de su captor, que bajaban y subían cuando él decidía. No pasó mucho tiempo antes de que Joseph mostrara sus verdaderas intenciones. La comenzó a abusar sexualmente casi a diario. Lo había planeado todo. Durante años había soñado con tenerla para él solo, como si fuera un objeto, una propiedad, su propia hija, convertida en su prisionera, en su esclava.
El sótano tenía menos de 60 metros cuadrados, un espacio dividido en pequeñas habitaciones, una cocina improvisada, un baño rudimentario, una cama y nada más. Sin ventanas, sin luz natural, sin conexión con el mundo exterior. Elizabeth perdió el sentido del tiempo. A veces no sabía si era de día o de noche. Los abusos eran constantes. Joseph no solo controlaba su cuerpo, sino también su mente. Le decía una y otra vez: «Nadie te está buscando. Ellos creen que te fuiste. Olvídate del mundo. Aquí abajo solo existes tú y yo». El terror se convirtió en rutina, pero lo más cruel aún estaba por venir. Los hijos del horror. A los pocos años de estar cautiva, Elizabeth quedó embarazada por primera vez. Imagine por un segundo lo que eso significa. Estar encerrada, sin médicos, sin ayuda, sin siquiera el apoyo emocional de alguien. Dar a luz sola. Tuvo que aprender a traer a sus propios hijos al mundo, guiada únicamente por libros de medicina viejos que su padre le llevaba, junto con toallas, tijeras y un balde de agua. En total, Elizabeth quedó embarazada 7 veces. 7 vidas nacidas del horror, de la violencia y del abuso más inhumano que uno pueda imaginar. Pero no todos esos bebés sobrevivieron. Uno de ellos, un niño, murió apenas 3 días después de nacer. Estaba enfermo, tenía problemas respiratorios y Joseph se negó a llevarlo a un hospital. ¿Y qué hizo con el cuerpo? Algo que hiela la sangre. Llevó al bebé al horno de la casa y lo incineró, como si fuera basura, como si nunca hubiese existido. Elizabeth fue obligada a presenciar cómo el hombre que debería protegerla quemaba el cuerpo de su propio nieto-hijo. Separación y manipulación. De los 7 hijos, 3 fueron dejados arriba, en la casa con su esposa Rosemary. Joseph simuló que Elizabeth los había dejado allí porque no podía cuidarlos. Inventaba historias, como que los había encontrado abandonados en la puerta de la casa, acompañados de cartas falsificadas que obligaba a Elizabeth a escribir. Los otros 3 hijos vivieron con ella en el sótano. Crecieron en la oscuridad, sin saber lo que era el sol, sin entender qué era el mundo exterior. Vivían rodeados de humedad, encierro, miedo y gritos. El nivel de control de Joseph era absoluto. Bajaba comida racionada, ropa vieja y seguía abusando de Elizabeth. Nadie sospechaba, ni su esposa, ni sus otros hijos, ni los vecinos, ni la policía. A veces los niños le preguntaban: «Mamá, ¿por qué nunca podemos salir?». Y Elizabeth, con el corazón destrozado, no tenía respuestas. Solo les decía que era por su propia seguridad, mientras rezaba todos los días por una oportunidad de escapar. Durante 24 años esa fue su vida. 24 años sin ver la luz del sol. 24 años de gritos que nadie escuchaba. 24 años de tortura psicológica, física y emocional. Un infierno creado por su propio padre. Después de 24 años viviendo en la más absoluta oscuridad, soportando abusos inimaginables y viendo cómo su vida y la de sus hijos transcurrían entre paredes de concreto, finalmente, algo cambió. Uno de los hijos que Elizabeth tuvo en cautiverio, llamado Kerstin, comenzó a enfermar gravemente. Su estado se deterioraba rápidamente y necesitaba atención médica urgente. La situación era tan crítica que incluso Joseph, que siempre se había empeñado en mantener en secreto el horror que había creado, entendió que no podría manejar esto solo. Por primera vez en más de 2 décadas, Joseph se vio obligado a sacar a Kerstin del sótano. La llevó al hospital, presentándola como una niña abandonada por su supuesta hija Elizabeth, quien, según él, seguía viviendo en una secta. Sin embargo, los médicos rápidamente comenzaron a sospechar. La niña presentaba un cuadro médico extremadamente grave, pero también peculiaridades físicas y de salud propias de alguien que había vivido en condiciones completamente inhumanas. El personal médico alertó a la policía. La historia de la secta no convencía a nadie. Las preguntas comenzaron a acumularse y Joseph, acostumbrado a tener el control total de cada situación, empezó a cometer errores. Sabía que si no hacía algo, todo su mundo de mentiras se derrumbaría.
Fue entonces cuando, fingiendo un acto de buena fe, permitió que Elizabeth saliera del sótano bajo estricta vigilancia para acompañar a su hija al hospital. Pero este fue, sin saberlo, el error que cambiaría todo. En el hospital, mientras era interrogada por la policía, Elizabeth comprendió que había llegado el momento. Después de 24 años, el miedo ya no la controlaba. Ella tomó aire, miró fijamente a los agentes y por primera vez en décadas se atrevió a decir la verdad. Contó absolutamente todo. Cómo había sido engañada por su padre a los 18 años, llevada al sótano, drogada y encadenada. Habló de los años de abusos, de los partos, de la muerte del bebé que Joseph incineró y de la doble vida que él había llevado durante tanto tiempo, aparentando ser un hombre común mientras escondía un infierno debajo de su casa. La policía actuó de inmediato, registraron la vivienda, y al abrir la puerta del sótano, encontraron a los otros 3 hijos que aún permanecían allí, temblando, desnutridos, sin entender lo que estaba sucediendo. Habían vivido toda su vida en ese espacio reducido, sin conocer el sol, el viento ni la libertad. La noticia conmocionó no solo a Austria, sino al mundo entero. Los medios internacionales se hicieron eco de una historia tan horrenda que parecía sacada de la peor película de terror, pero no era ficción. Era la vida real de Elisabeth Fritzl. Joseph fue arrestado inmediatamente. Durante los interrogatorios, intentó justificar sus actos diciendo que quería proteger a su hija de las malas influencias del mundo exterior y que les había proporcionado un techo y alimento. Pero ninguna palabra fue suficiente para tapar el horror que había cometido. El juicio fue mediático, seguido por millones de personas alrededor del mundo. Joseph fue condenado a cadena perpetua por homicidio, esclavitud, secuestro, violación y abuso sistemático. Hoy cumple su condena en una prisión psiquiátrica en Austria. Por su parte, Elizabeth y sus hijos recibieron atención psicológica intensiva. Les tomó años comenzar a reconstruir sus vidas, entender el mundo exterior y sanar, en la medida de lo posible, las heridas que le encerraron y los abusos. Su historia es una muestra del lado más oscuro de la humanidad, pero también es un testimonio de fortaleza, resistencia y esperanza. Porque a pesar de haber vivido 24 años en las sombras, Elizabeth nunca dejó de soñar con la libertad. La historia de Elizabeth Fritzl no es solo un relato de horror, es una prueba viviente de hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se mezcla con el poder, el control y el silencio. Pero también es un grito desesperado, de supervivencia y de esperanza. Imagínate, 24 años viviendo sin ver la luz del sol. 24 años donde el mundo exterior seguía girando, mientras ella, junto a sus hijos, sobrevivía entre paredes frías, oscuridad absoluta y un silencio que a veces era más doloroso que los propios golpes. Y aún así, ella no se rindió, porque, incluso en los lugares más oscuros, la esperanza es lo último que muere. Hoy, Elizabeth vive en libertad, está protegida, reconstruyendo su vida junto a sus hijos, intentando descubrir cómo es vivir después de pasar más de 2 décadas sin saber qué era la libertad, el aire fresco o el calor del sol. Su caso nos enseña que el verdadero infierno no siempre está debajo de la tierra. A veces está oculto detrás de las puertas de una casa normal, en un vecindario normal, con una familia que desde fuera parecía simplemente común. Historias como estas no deben ser olvidadas, no solo porque nos estremecen, sino porque nos recuerdan que el mal puede esconderse donde menos lo esperamos y que, a pesar de todo, siempre existe la posibilidad de romper las cadenas. Si esta historia te impactó, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas tú sobre este caso? ¿Cómo puede una persona llegar a cometer algo así contra su propia hija? Te leo abajo. Y no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video, porque lo que vas a ver